la gente se pone el objetivo y quiere hacer crecer el negocio sin crecer la persona. Y la idea, la ilusión es que el día que crezca el negocio, entonces yo voy a crecer. ¿Qué se hace cuando se quiere seguir un camino hacia el éxito? El emprendimiento empresarial, el emprendimiento donde fuere. Se siguen caminos que están previamente limitados. Que yo de entrada no me separe de lo que me tengo que separar me va a generar que no pueda pegar el salto hacia una unión superior. Una apertura a este mundo y una apertura para personas que o bien tienen una empresa y están bloqueadas, están en algún punto que ven que no crecen y que se estancan y que no avanzan, o bien están emprendiendo y lo están haciendo desde una perspectiva equivocada. Es un poco una visión general. Hoy vamos a seguir avanzando, vamos a preguntarles, a ir preguntando a José Luis sobre este tema. Y en primer lugar yo quería, porque aparte de que a mí me interesa muchísimo saberlo, he recibido muchas preguntas, muchos comentarios vuestros, para que conozcamos la opinión y la visión de José Luis Parises sobre el evento de Being One, este evento de conciencia que hubo en España hace poquito, donde se pretendía reunir a 16 gurús o 16 personas influyentes en el sector del crecimiento personal y espiritual. Se vendía como el mayor evento de conciencia de Europa. Aparentemente a nivel empresarial y de gestión fue un desastre, porque en el último momento todos fueron esfinges, pero de una manera muy, muy evidente y muy totalmente caótica. Se tuvo que cambiar el lugar para las personas que no conozcan, ¿no? Se tuvo que cambiar el lugar de la sala, no había audiovisuales, no tenían presupuesto, habían gestionado mal el dinero. O sea, fue un poco desastre todo. Muchísima gente se quejó, denunció, reclamó. Había gente que había venido de fuera de España, había pagado un dineral por ese evento para una entrada VIP y tuvieron que sentarse en una grada de una plaza de toros que estaba lloviendo. Se empezaron a pedir donaciones en cajas allí en la puerta a personas que ya habían pagado la entrada y que necesitaban donaciones para poder abrir. Personas que iban de asistentes se tuvieron que poner de voluntarios como traductores y como cosas porque no habían pagado al equipo, entonces no había servicio. Los propios Robin Sharma y un montón de profesionales, de gurús en este sentido, se tuvieron que poner en una tabla ahí encima de una caja a hablar porque no tenían recursos para poder hacerlo. Y a pesar de eso, que es lo curioso y lo interesante del evento, a pesar de eso, las personas que se quedaron y que vivieron el evento completo allí hablan maravillas del evento, están felices, dicen que ha sido la mejor experiencia de su vida, que han visto cómo realmente todos somos uno y que la fuerza de la conexión, de la ayuda entre uno y otro, le ha podido aportar tanto. Bueno, hay comentarios realmente impresionantes. Entonces, a mí eso es lo que me llama mucho la atención, porque hasta qué punto todos somos uno sirve para unas cosas, no. ¿Cómo interpretamos esto, no? Yo quiero saber qué opinas tú al respecto, José Luis. No sé si estás enterado exactamente de lo que pasó aquí. Supongo que sí. Sí. Primero, otra vez, gracias, Ana. Muchas gracias, porque esto hace diferencia. La posibilidad de profundizar en los temas, de avanzar en los temas y no solo de abrirlos, hace diferencia. Por eso, infinitas gracias a ti y a toda la gente que se conectó y envió mensajes en este mes tan cortito, pero tan largo en cuanto a conexiones y mensajes, y a todo lo que ocurrió como esto que me mencionas. Sí, estoy al tanto porque yo trabajo con grupos de supervisión de Europa, de Centroamérica, además de Latinoamérica, o sea, Argentina, que es donde en este momento estoy, y me lo han comentado muchísimo. Son 2.000 personas que en mi escuela toman actividades, de las cuales mucha gente es de ese mismo lugar, de Barcelona, de Madrid, que es donde sucedió el evento. Así que sí, estoy muy al tanto realmente de la cuestión. Es un mismo tema. Las dos cuestiones que planteaste es un mismo tema y nos da el puente fluido, precioso, muy buen para avanzar con lo situado, con lo abierto, como bien lo has mencionado en la primera entrevista. Es un mismo tema porque, bueno, tú sabes, ya que mencionaste que los gurús, ¿no? que eran 16 gurús los que hay. Gurú es una palabra clave en esto, muy clave. Tal vez la gente no lo tiene muy presente, pero gurú significa unión de luz y sombra. Gu y Ru son dos sílabas que significan luz y sombra. O sea, el gurú es el que sabe usar y aprende a usar y enseña a usar y busca la luz y la sombra para a ambos utilizarlos. El evento, para mucha gente, tuvo mucha luz y no hay duda de que también tuvo enorme sombra, en lo concreto, más allá de lo opinable. Después, ¿qué se hizo con esa sombra? Perfecto, bárbaro. Pero el evento fue un evento gurú en ese sentido, sin que eso sea un adjetivo calificativo, sino que es concretamente de qué se trata el gurú.
Luz y sombra implican las dos cuestiones que están en juego. Cuando tú empezaste diciendo, bueno, la vez pasada hablamos de no separar lo material de lo espiritual. Efectivamente, ahí es donde no va la separación. Lo que no quiere decir que la separación no vaya en el camino espiritual, lo que no quiere decir que la separación no haya que considerarla en el camino empresarial. Si entendemos que el camino empresarial, como lo dijimos la otra vez, sigue las mismas leyes de la creación. Esas leyes son 11 pasos y no hay creación si primero no hay lo que precisamente a los New Age, dicho con cariño, pero ese evento era muy claramente un evento con una impronta muy New Age. No hay que confundir el New Age con la nueva era, por favor. Así como no hay que confundir a Cristo con el cristianismo, así como no hay que confundir a Buda con el budismo, así como no hay que confundir a Mahoma con los maometanos, no hay que confundir la nueva era y los New Age. Los New Age recortan de la nueva era, de las profecías de 12.000 años, de los mapas, que son los que yo voy a estudiar a cada lugar del mundo. Estoy a punto de ir ahora a Egipto otra vez, vamos con gente en viaje de enseñanza, nuevamente después a Barcelona, nuevamente a México, donde hay mapas que fueron dejados decenas de milenios atrás, por lo menos siendo cautos. Se puede hablar también de centenas de milenios atrás en algunos de ellos. Todos esos mapas advierten de entrada pasos para llegar al Being One, para llegar al ser uno. Es decir, el ser uno no es un lugar de partida y entonces un lugar sólido, es un lugar al que hay que llegar. La separación es exigida antes de la unión. Por eso es necesario ver de qué no hay que separarse y de qué sí. Si tú me lo permites, hacemos un mínimo paneo amplio acerca de diferentes iniciaciones. Yo he estudiado todos los escritos sagrados que conozco, al menos los estudié, y los estudié en sus lenguas originales. Por favor, que no se confunda con que yo los leí en sus lenguas originales. Eso no es así, me la paso aclarándole en los plenarios. Sí que los términos claves los fui a rastrear a sus lenguas originales. Así como esta diferencia es fundamental, porque si no, bueno, se genera algo que es una falsa información. No sé, uno puede decir, Mahoma era analfabeto y sin embargo podía hablar del Corán. Cristo apenas hablaba griego y sin embargo podía hablar en griego, porque habían claves que se entendían por igual como términos en todas sus lenguas. Arameos, árabes, hebreos, griegos, latinos, tenían términos en común. Lo mismo es lo que yo fui a investigar en los mapas en común en todas las iniciaciones, que tienen términos en común, que los tienes que ir a buscar a las, entre comillas, Biblias. A veces son Biblias, a veces son relatos orales, a veces son escrituras en piedra, pero los tienes que ir a buscar a los escritos sagrados de las culturas, esos términos que pasan desapercibidos en la escritura, tienes que aprender a escucharlos. Bueno, todos los mapas originales y todos los escritos originales, digo, de Sumeria al Popol Vuh, o sea, un abanico infinito. Culturas que entre sí nunca se conocieron, entre las cuales hay miles de años. Todas coinciden en que la gran meta es el Being One, la gran meta es la unión, pero que la gente no lo logra porque la parte que les gusta es la que recortan. ¿Cuál? Dejan el Being One y se olvidaron de que hay pasos para llegar a esa unidad. En magia, la gran unidad es el paso 10. Para llegar a eso hay 9 pasos antes. Y hay un paso intermedio que te hace de, como bien dijiste antes, esfinge, más aún de maestro. La esfinge es un maestro disfrazado que te está diciendo, te detengo, no te dejo pasar, para mostrarte que lo que viene atrás es valioso. De ti depende detenerte o no. Por eso los que no se detuvieron en el Being One y avanzaron se llevaron una experiencia de luz. Pero había que avanzar. Por supuesto, son las leyes generales. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, nos vamos, el año pasado estuve ahí, tuve el honor de llegar a la roca Hopi, que es una roca sagrada a la que se supone que sin sangre indígena solo puede llegar si te llevan ellos. Nos llevaron ellos y también llegamos sin ellos, sin los Hopi. Con todo el respeto, ambas cuestiones abrieron sus portales. Tú miras la roca Hopi y lo primero que ves es que, digo, por nombrar uno de los mapas, de lo que viene del otro lado, nombrémoslo así ahora, este símbolo, la Loshange griega, este símbolo, el Tahuantinsuyo de los incas, este símbolo, qué sé yo, el cuadrado mágico de Fuji en China, en todos lados está ubicado. Este símbolo es la clave a partir de la cual empieza la historia oculta de la iniciación en la humanidad, que es la que nosotros
entendemos con profecías que nos hablan a ti, a mí y a la audiencia, porque hablan de lo que viene después de, en nuestro calendario, 22 de diciembre del 2012, la llamada Nueva Era, que no hay que confundir con la New Age. Ese símbolo, la losange, el punzón, está en todas las culturas por igual. Lo encuentras en el zodíaco de Dendera, en Egipto, el mismo símbolo. Estoy hablando de los Hopi y de los Dendera. Lo encuentras en la roca de Naram-Sin, lo encuentras en el esquema del Pachacuti Yanqui para los incas, lo encuentras en todos lados. Y lo encuentras en los escritos. ¿De qué habla este símbolo? De que partimos de una unión que es un problema. Que hay que lograr una separación de determinadas cosas para entonces una unión superior. Si lo entendemos así, el Big Bang está acá arriba. Querer ponerlo como un punto de partida es hacer trampa a las enseñanzas. ¿Qué te dice a ti que lo quisieron poner como un punto de partida? Ahí está, precisamente. Cuando partieron y se encontraron con las esfinges, aludieron al Big Bang. Somos uno, dennos plata, dennos dinero y entonces avanzamos. No, no era así la cuestión. Precisamente así es como no funcionan o funcionan mal o tienen obstáculos serios las empresas. Lo mismo que acá está situado como losange es lo que, por ejemplo, en la alquimia son los 3 estados para llegar al 4.º estado del aísmico. Los 3 estados, ¿cuáles son? Nígredo, álbedo, rúbedo. Nígredo es negro, nígredo, porque es velorio, separación, es de lo que hay que matar. Si primero no separo, no mato cuestiones que me hacen obstáculo en mí, afuera, en el que quiera emprender, sea el Big Bang o sea cualquier empresa, voy a chocar contra eso mismo. Los queros, los indígenas queros, sobrevivientes de la raza inca, enseñan lo mismo. Para llegar al Munay, concepto de amor que correspondería al Big Bang o al rúbedo de la alquimia, a ese lugar rojo, a ese lugar dorado, para llegar a eso primero hay que pasar por el Aña, y el Aña significa amonestación, separación, límite. Las leyes del universo funcionan así. Si primero no limitas, no divides y no separas 3 cuestiones que van en ese punto, ponerle un límite a la unión original para entonces dividir y separar, como está muy claro en el La Losange, a esa unión original ponerle un límite para dividir y para separar. Entonces viene la gran unión. Cristo dividió y separó antes de cualquier otra cuestión, dividió y separó. El fallido y separó, que recién dije, es lo mismo. Las leyes de la naturaleza muestran exactamente igual. Si primero no se produce una profunda división celular, no se produce la separación de cuerpos, llegamos al límite donde ya no puede contenerse un cuerpo del otro cuerpo. División, límite, separación. Entonces viene la gran unión. Se unen la nueva vida con los antecesores. Total. Y en este caso, el Big Bang, que realmente yo estoy pensando, y lo estamos dedicando tiempo, ojo, si yo fuera Antonio Moll, estaría súper agradecida con que estemos dedicándole tiempo a analizar lo que pasó con su evento. O sea, esto es un regalo para él también enorme, para todos, sí, pero en el caso este concreto, para que lo veamos, cada uno lo extrapolemos a lo nuestro, ¿cómo hubiera sido ahí aprender a separar para volver a unir? Claramente. Muchas gracias por interesarte en llevarlo a lo concreto. Vale escuchar una nota que le hicieron a Antonio, ya que lo nombraste. Yo no lo conozco, nunca tuve contacto con él personal. De hecho, el entramado bien filtró que a nosotros en ese lugar finalmente no quedemos incluidos, y eso, por lo que ocurrió ahí, era lógico, porque lo similar busca lo similar. Antonio, vale escuchar una nota. Hay una nota que le hizo Mercedes, no me acuerdo del apellido, lamentablemente. Una nota que le hicieron antes de... Mercedes Milán. Exacto, Mercedes Milán, ahí está, es ese. Donde él cuenta al final esto mismo sin darse cuenta. Él cuenta que cuando se estaba acercando la fecha del Big Bang, le empiezan un montón de problemas. Y que una de las futuras expositores, Alicia Sánchez, si no me acuerdo mal, creo que es ese nombre, le dice, pero tú no quieres crecer. ¿Qué crees? ¿Que todos los demás tienen que crecer y tú no vas a tener que crecer con esto? Ahí tenemos claro. En él, el no crecimiento no quedó separado. En el lugar, en el mall, en el lugar que quiso hacer, cuando quiso hacer algo para crecer, se encontró exactamente con lo mismo que en él no había disuelto. Es absolutamente claro, porque como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Se llama ley de la simetría, ley de la correspondencia en el Kybalión. Ahí en los queros
dice de una correspondencia entre lo interno, de lo que yo no me separo en lo interno, no lo divido, no produzco el límite a eso, me lo voy a encontrar en lo externo. Y lo externo es un maestro. Por eso la esfinge se transforma en un maestro. Me marca de que yo en mí me tengo que separar, en este caso, del niño que no crece, en lo que habíamos visto en el caso de Antonio. Dicho, no es mi opinión. Él dice que le sirvió mucho eso que le dijo ella para darse cuenta de que él no se separaba del niño en él. El evento en el que crecer, el más grande de Europa, como se publicitó, no era compatible con él no crecer. Se encontró afuera con los inconvenientes cuando quiso crecer. ¿Por qué no se separó de eso? Así funciona siempre. Esto es lo que hablábamos en la primera entrevista, lo que empezaste diciendo, que no es que la empresa no va a crecer si tú no creces, y efectivamente la empresa te va a mostrar todos tus bloqueos y todas tus historias te las va a poner ahí delante. Supervisión, como te decía antes, a unas 2.000 personas por semana, todas las semanas de mi vida desde hace décadas. Ok, lo veo todos los días. La gente se pone el objetivo y quiere hacer crecer el negocio sin crecer la persona. Y la idea, la ilusión es que el día que crezca el negocio, entonces yo voy a crecer. No, es al revés. Por eso viene muy bien y te agradezco que justo hayas recordado ese hilo de oro de la charla anterior. No es que estés encarnado para tener una empresa eficaz, sino para que esa empresa signifique un crecimiento eficaz. Si quieres la empresa sin tu crecimiento, te encuentras con esas cuestiones. Claro, pero ¿qué poder tiene un inconsciente de una persona, un conflicto en el crecimiento en este caso, para involucrar e influir en tantísima gente y gente que dice lo similar a los New Age, que son en su mayoría los que fueron con todo cariño y simpatía al lugar, les gusta lo mismo. Extractan el seamos uno, pero cuando les hablas de separación, división y unión, para llegar a la unidad, no les gusta. No, eso no es nueva era, te dicen, eso es la nueva era. Si no nos vamos a separar de la vieja era, dividir y ponerle un límite a la vieja era, no vamos a tener unidad en la nueva era. Mira, yo he visto recular, he visto retroceder, traicionarse a sí mismos, a chamanes acabados en su formación cuando llega el momento de ser coherentes con el aña, con lo que ellos nombran como el aña. ¿Qué es el aña? Eso, poner el límite para llegar al munay. Ahí se empiezan a traicionar y no se separan de lo que se tienen que separar. Así es como después rebotan contra lo que hacen. Cuando uno ve Cristo, el ejemplo claro de alguien que fue mentor del Bing-Wan, no es opinable. Si alguien propuso la unidad, la propuso al final. Cuando bajó de la cruz, para decirlo de una manera gráfica, ahí habló del ágape, que es el concepto de unidad en Cristo. Antes de esto dijo, soy la espada que vengo a separar y a dividir. Esa no es mi familia. Separó, limitó. No puede no gustarnos eso y dejarlo afuera porque no nos gusta. Si no, no funciona. Aquello que de ti tienes que separar, aquello que de tu entramado, de tu vida, de tu mundo interior tienes que separar, y no separas, te pasa factura, te cobra, después en lo denso de lo que no separaste en lo sutil. Cuando, mira, como para tal vez poner en la conclusión a la cuestión, tú hablabas recién de 16 personas, el más grande de los eventos. Bueno, en el 22 de diciembre del 2012, nosotros tuvimos el honor de ser invitados por la sacerdotisa Maya Nakin a recibir el primer rayo de plasma de la nueva era. Tuvimos el honor de serlo, digo, porque de 300 que ella llamó maestros de la vieja era, éramos los únicos con sangre no indígena, como después nos pasó con los queros, que nos llevaron a los lugares más sagrados, a los que ni ellos podían llegar, nunca habían llegado, y llegaron cuando fuimos con esta enseñanza, con esta integración. Bueno, lo mismo pasó ahí. Mira lo que sucedió. La gente iba a recibir, no 16, 300 maestros, o sea, era una cuestión enorme. Se convocó gente de todo el mundo en la pirámide de Uxmal, esto lo tengo filmado todo, y mira lo que sucedió. Cuando llegamos ya había una multitud enorme, y los que estábamos invitados como maestros teníamos que armar un círculo alrededor de la pirámide de Uxmal, y con la gente íbamos a estar 7 horas de ritual, dirigidos por la sacerdotisa Nakin, sacerdotisa maya, esta es la cultura maya, y maya o maya, hay lugares donde suena feo el maya, bueno, para en el amanecer, que llegue el primer rayo de luz, dirigirlo a la pirámide y ahí hacer el gran ritual de unión con la nueva era. Una cosa preciosa. Cuando llegamos con mi escuela, digo porque eran ómnibus, micros que llegaban, bueno, cuando nos dieron entrada,
Al bajar del ómnibus llovía, que es lo peor que podía pasar, la peor señal posible, porque si llovía al amanecer no entraba el rayo de... no iba a ser posible. Bueno, llegamos y llovía. Yo tengo afirmaciones de esto. ¿Qué había que hacer? Dividir las nubes, separar las nubes. Si no hacías eso, no iba a entrar la Gran Unión. Cuando llegamos nosotros, está filmado, se empezó a armar un círculo de gente alrededor nuestro. Algunos me conocían, pero otros no. Y vieron que pasaba algo raro. ¿Qué pasaba? Alrededor nuestro, arriba nuestro, no llovía. Alrededor nuestro llovía. Como los dibujos animados, que la nubecita... Se abre el cielo, ¿no? De repente... Arriba, ¿ves? La división fue necesaria para la Gran Unión. Llega la madrugada, llega el amanecer. ¿Qué sucede? 20 minutos antes de que, por medición astrológica, iba a entrar el primer rayo de sol, por medición astronómica, perdón, iba a entrar el primer rayo de sol, el primer rayo del plasma del 2012, de la nueva era del 22 de diciembre del 2012 en adelante, increíblemente llegan los guardaparques. Es un parque, una reserva natural. Empiezan a echar a todos, empiezan a sacar a todos. Eso hizo que la gente de mi escuela, que sabía perfectamente que no era momento de irse, pero entendió que ahí había separación. Estaban separando, dividiendo. Eso hizo que se empiecen a ir todos. Cuando llegaba el primer rayo de sol, todas las 7 horas que habían estado ahí no servían para nada. En esa confusión, nosotros nos pudimos acercar más a la Gran Pirámide de Uxmal. Y en ese momento entra el rayo de sol, se abren las nubes nuevamente y las leyes del universo decidieron separación, división, ponerle un límite a los que iban solo como New Age, y a los que íbamos desde una concepción iniciática son a los quienes nos dejó pasar. Se produjo la Gran Unión, hicimos el ritual, y gracias a eso Anakin pudo llegar a donde tenía que llegar. Si no, no se podía hacer. Esa cosa tan insólita de que los guardaparques se equivocaron de horario, entraron un ratito antes de lo que estaba pactado, todo eso son leyes del universo, que decidieron división antes de la Gran Unión. Yo pude escuchar, no todas, pero muchas, la mayoría de las conferencias del Big One, porque es mi trabajo, investigo en el tema. Hay uno que habló de con qué límites, división y separación se produce el Big One. Todos dijeron en el artículo, voy a decirlo así, marketinero. Lo que a todos les gusta escuchar. La unidad, el ser uno, la unidad. Va el nombre de la unidad y el ser uno, yo me tengo que hacer cargo de tus errores. Yo tengo que poner dinero porque tú te has equivocado en la... Yo ahí pensaba, ¿y por qué no los gurús que sí han cobrado devuelven el dinero que han pagado para hacer eso? O sea, ahí también hubiera sido un ser uno, porque ellos no ha salido, pues no cobro. El ser uno como artículo de marketing, ¿a quién no le va a gustar? Pero cuando para el ser uno hay que dividir, separar y limitar, y a eso al ego no le gusta, porque el ego precisamente se infla, lo que quiere es todo lo contrario de división. Eso se llama función, yo soy psicoanalista, eso se llama función paterna en psicoanálisis, y ahí es donde se enojan los pacientes. Cuando llega el momento de poner en juego qué límites, qué divisiones, qué separaciones no pone en su vida, ahí es donde la primera reacción siempre es contraria, se llama reacción terapéutica negativa. A nadie le gusta eso, pero sin eso no se consigue lo otro. Todas las Biblias muestran al mismísimo Dios dividiendo, separando antes de la Gran Unión. ¿Qué es el diluvio universal? Si no es una gran separación. ¿Qué es Dios echando de Adán y Eva del paraíso, si no es poniéndoles un límite, separándolos y dividiendo para entonces mejorar? No hay Biblia, no hay escrito sagrado que enseñe a empezar por la Gran Unión, sino que es un problema la unión inicial. Que yo de entrada no me separe de lo que me tengo que separar me va a generar que no pueda pegar el salto hacia una unión superior. De hecho, el mismísimo universo empezó en una profunda separación. Hasta la astrofísica ahora está de acuerdo en lo que todos los textos sagrados ubican. La gran explosión no fue una gran unión. Para lograr otra vez un estado como en la India se llama, de Brahma, de volver a la unión, primero se necesitó Shiva. ¿Y Shiva qué es? Destrucción, separación. Entonces, en concreto, acá está el puente con el gran tema. Si yo no me separo de lo que me tengo que separar, si no me divido de lo que me tengo que dividir, si no me limito en lo que me tengo que limitar previamente, y no es en lo que el ego supone, no voy a poder hacer de mi empresa un gran crecimiento hacia cuestiones con las que quiero unificarme. Mira, podemos hacer así, gurú, decíamos, luz y sombra. La entrevista anterior fue todo lo que sí hay que hacer. Hoy empezamos en esta entrevista con mucha ética,
a decirle también a la gente lo que no, las cosas sobre las que tiene que arrojar sombra, porque la sombra no es un error del universo, está ahí para que sea usada. La división y la separación no son errores del universo, están ahí para ser usadas. Gracias a eso yo creo que él aprendió muchísimo. Yo muchas veces lo he pensado, que el aprendizaje que él ha tenido no vale muchos miles de euros. Claro, no hay duda. El problema está en que de ese aprendizaje pretendió que los demás se hagan cargo de su falla, por la falla de la que él no logró separarse, y que pocos días antes del Being One tuvo la ocasión porque alguien se lo dijo. La misma Alicia Sánchez, que después se fue. Lamentablemente no se quedó en el evento. ¿Ves cómo estar a la altura de lo que se enseña es otra cosa? En este orden, digo, es fundamental comprender que para lograr la unión, la separación, ahí entra todo lo que no. Ahí entra todo lo que no hay que permitirse, lo que no hay que hacer, lo que no hay que dejar que se integre. Si yo lo que quiero es producir un estado puro, el rubio de la alquimia, el oro puro, el oro alquímico, tengo que separar las impurezas. En nombre de la gran unión, el Munay, el Big One, y todas esas cuestiones que tanto le gustan al yo, se deja fuera aquello que precisamente el yo no puede alcanzar. Un estado de pureza superior, un estado de unión con lo que yo quiera lograr. Pasarme haciendo invocaciones donde yo digo lo que quiero, lo que sí, pero dejo entrar en mi vida todo aquello que me impide lograr eso, es dejar entrar el agua al bote y querer sacarla con el cubo, con el balde al mismo tiempo. Es un trabajo de desgaste. Por eso... ¿Y cómo hacemos entonces? Posibilidad del caso sería, vale, ¿cómo identifico de qué me tengo que separar, de qué me tengo que dividir y dónde tengo que poner los límites? ¿Cómo lo sé? No quiero ser pesado, pero te agradezco nuevamente, porque estas son las cosas que en las notas, en general, es difícil que se abarquen. Porque, bueno, insisto, hay un público ávido de todo lo que le gusta al ego, al yo. Pero cuando lo que se encuentra no es lo que le gusta al yo, bueno, como pasa en las iniciaciones, ahí es donde efectivamente se produce el fracaso de 9 de cada 10 en las iniciaciones. Claro, también para que todos podamos aprender de este error que ha pasado, pues que nos sirva a todos ya. Claro, esta es la gracia. Y esa gracia precisamente implica un trabajo interior en la misma persona que quiere llevar a cabo, sea su comercio en la esquina o la gran unión de 16 maestros, como pasó en Europa. Entender esto es entender algo muy serio. Estamos decidiendo de entrada qué vamos a seguir y qué no vamos a seguir. Tú, yo y los oyentes, todos, nos encarnamos para vivir después del 22 de diciembre del 2012, si hoy estamos aquí. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir no puede mantener la huella, limitarse a lo que ya se hizo o lo que ya se hace, sino para qué nos encarnamos, para vivir en la nueva era. ¿Qué se hace cuando se quiere seguir un camino hacia el éxito, el emprendimiento empresarial, el emprendimiento donde fuere? Se siguen caminos que están previamente limitados. Una última referencia antes de entrar de lleno en el tema es el Xin Xin Min, el poema de la nada de Cézanne. Es maravilloso y es la piedra fundamental en la que se apoya el Zen. ¿Qué es el Zen? La unión del taoísmo con el budismo. ¿Quién hizo eso? Cézanne. Y lo hizo con una especie de poema fundacional del Zen, que se llama el Xin Xin Min, poema de la nada, y que cuando uno lo lee dice, nunca más en mi vida produzco separación, porque uno lo lee ahí y él dice cualquier separación, cualquier grieta, cualquier brecha, y ahí vienen calamidades. Cuando él lo está haciendo como se hace en el Zen, a pleno doble mensaje en lo mismo, para que tú decidas si escuchas solo el gu o también el ru, como decíamos antes. Lo que él está haciendo es el pleno humor zen, para decirlo fácil, el pleno humor del zen. ¿Qué está haciendo él? Él está diciendo, separemos a la separación, ¿entiendes que está dando al mismo tiempo? Cuando él dice no hay que separar, está separando a la separación. Que tú veas ese nivel de cuestión te abre puertas. Los maestros zen te enseñan, en un nivel iniciático, si tú ves que, ¿pero cómo? Cézanne está separando a la separación. Entonces está aplicando la separación. Claro, ahí depende de tu nivel de conciencia, que tú veas solo, sí, no hay que separar, no hay... Ahora imagínate dos bandos, uno de ellos dice, no hay que separar, está separando a los que separan. En el acto mismo, sí, está mostrando las dos cosas, Cézanne.
con una sutileza absoluta, genial. Pero lo que está enseñando es que para lograr no separar, primero hay que separar. Tenemos que separar. Recién teníamos la palabra clave. Lo que yo le voy a transmitir a mi empresa depende de los límites que yo pasé en mí. Los límites que yo no paso en mí, no se los puedo transmitir a mi empresa. Ahí está la etimología clave. Yo transmito de acuerdo a lo que en mí limito al límite. Vamos a Susan, como decíamos recién. Ponerle un límite a lo que me limita. Lo similar cura lo similar. Ponerle un límite a lo que me limita. Cuando yo limito lo que en mí era límite, yo limité para curarme con el mismo límite que me enfermaba. Entonces lo que yo transmito a mi empresa, a mi emprendimiento, está depurado de lo que si no, como pasó claramente con la entrevista previa que te comenté recién de Antonio Moll y Mercedes, ocurría lo mismo. Ok, la palabra clave está ahí, esa es la etimología. Limito, transmito, entonces yo permito una unión con algo superior. El mito es de lo que estoy hablando. Cuando uno emprende un camino, no tiene la más mínima conciencia de que lo que está siguiendo es un mito. Limito, transmito, y de acuerdo a lo que yo permito que entre o no, si yo limito lo que tengo que limitar, lo que yo permito que entre, entonces es lo que yo transmito como crecimiento, pureza, mito por todos lados. ¿Qué es un mito? Bueno, ¿a qué mitos corresponde? Porque uno no sabe que aunque tus padres nunca te hayan leído los mitos, lo que uno hace es repetir mitos, transmito. Los padres transmiten, ¿qué? Mitos. Cuando el padre le habla al hijo, le está transmito mitos. De acuerdo a eso será lo que el hijo se va a permitir en la vida y de acuerdo a eso será lo que se va a limitar en la vida. Transmito, permito, limito. Estamos en el triángulo inferior con el cual después logro un mito nuevo. Muy bien. Los humanos no tenemos noción de los límites que seguimos, porque no tenemos por qué esos límites, por qué me permito cosas, porque no tenemos noción de qué mito estamos siguiendo. El mito es una profecía, pensémoslo así. El mito es una profecía escrita que te dice qué va a ocurrir y qué nunca va a ocurrir mientras estés en ese mito. ¿Qué va a ocurrir y qué nunca va a ocurrir mientras estés atrapado en ese guión, como un guión cinematográfico? Nunca Superman se va a casar con Luisa Lane en la película. Ok, en esa película no, se puede hacer otra donde yo hago una película especial para que se case el superhéroe. Ok, ¿qué quiero que se entienda? El ejemplo es burdo, pero se entiende, me parece. En los mitos está pautado de antemano, limito y permito, de acuerdo al mito. ¿Por qué? Porque nos encarnamos para adquirir conciencia de qué mito seguimos, sea el que sea, y cambiar el mito a gusto de quien quiere generar su propio nuevo mito. Eso se llama iniciación. No perfeccionarnos en el rol del mito que nos fue tocado. No tratar de encontrar las soluciones dentro del límite de lo que a mi familia le limitó, sino de eso tomar lo que me sirve y cuando no, cambio de mito. Porque hay otro mito que siguen otros, que sirve para lo que yo quiero lograr. La conjunción de los distintos mitos genera un mito nuevo que yo le transmito a la humanidad. Eso es lo que se dice cuando alguien rompió un récord, armó un mito nuevo. ¿Qué hizo? Tomó y no se limitó a lo que otro se había permitido. Entonces uno dice, ¿se puede lograr eso? Armó un mito nuevo. Tú te has encarnado, y todos nosotros, para generar nuevos mitos, llamados Nueva Era. ¿De qué mitos me tengo que cuidar? Vamos ahí ahora. Cualquier persona que tenga un objetivo de venta, objetivo de lo que sea, ¿el mito sería en sí lo que tú estás desarrollando en este momento para conseguir el siguiente objetivo? ¿O a qué llamarías en este caso un mito dentro de la empresa? Justo esa es la lógica fluidez de la continuación del tema. Hay mitos universales que todos seguimos sin tener la más mínima conciencia. ¿Por qué? Porque es lo que ha generado el paradigma contemporáneo. Todo paradigma está apoyado en mitos, no en otra cosa. Pero hay una ley del paradigma. Thomas Kuhn lo ubica. Hay una ley del paradigma, ¿cuál? Nadie cuando está dentro de un paradigma se da por enterado de que eso es un paradigma. Para decirlo en los términos que estamos, ¿qué es un paradigma? Un mito. Vamos a ser claros. Mito significa etimológicamente
nada más que lo siguiente, 2 puntos. Dicho, mitos en los griegos, o mitoi en los griegos, relato, mito. Cualquier dicho se puede transformar en un mito. Los mitos tienen eficacia porque de ese dicho se hizo un mito. ¿Qué condiciones y requisitos son los que hay para que de cualquier cosa que se dice se haga un mito? Esto es lo que vamos a ver ahora, porque con eso yo genero un mito nuevo para que mi negocio, mi empresa, siga el mito que yo le indico a mi realidad. Pero si yo estoy siguiendo al ídolo de barro, un mito que me hace de ídolo de barro, yo no puedo lograr que la realidad me siga a mí, porque yo soy satélite que giro alrededor de... O sea, si yo me leo un libro de técnicas de venta o aprendo técnicas de negociación y aplico tal cual el libro que otro ha escrito en base a otra experiencia, estoy siguiendo su mito y por tanto no me va a funcionar a mí. Exactamente. ¿Tú eres satélite o eres estrella? No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Vale, si ya lo estás alrededor de un mito propio, generas como una estrella, generas luz. ¿Cuál es la diferencia entre el Sol y cualquier otro cuerpo del universo? La primera es que el Sol gira sobre sí mismo. Los demás giran alrededor del Sol. Si yo giro alrededor de lo que gira la manada, lo que obtendré es comer el mismo pasto de la manada. Y como decía Krishnamurti, pisar la bosta de los que van adelante. Es todo lo que logré. Ok. En cambio, si yo empiezo a girar alrededor de mitos propios, produzco el efecto Sol, el efecto magnético, el efecto estrella. Empiezo a atraer a mi alrededor cuerpos, casualidades, paso 7 del método de la magia, cuestiones que necesito para lo que yo quiero lograr. Pero al mismo tiempo empiezo a emanar luz. Adquiero conciencia de mi divinidad. Lo genial de esto es que cuando me libero de lo interno que me tengo que liberar, puedo elegir afuera. Antes no. Yo que enseño esto, enseño un método de 11 pasos y te digo, no te apartes uno de esos 11 pasos porque te caes al abismo. Uno dice, qué contradicción. No, es que en la segunda mitad del método de la magia, del paso 5 en adelante, tú te liberas de los mitos de otro en la primera mitad y entonces ahí puedes elegir, invocar, atraer y crear mitos propios. Pero si primero no te separaste en la primera mitad de lo que desde ti, en ti, te limita, cuando atraes afuera, lo atraes infectado de lo mismo. Entonces uno se cree muy libre y después lo que termina haciendo es reproducir los peores errores de las generaciones anteriores. Vamos concretamente a lo que planteabas recién entonces. Vale. Los límites, cuando estamos dentro de un paradigma y mito son en este orden sinónimos. Por eso te decía, mito significa mitos, decir, dicho, hablar. Un cuento se transforma en un mito. Un relato se transforma en... Así es en las culturas originarias. Me pasé décadas viajando, centenares de viajes a las culturas originarias, donde el hombre medicina, el hombre sagrado, le relata el mito a las generaciones siguientes. Y se las tienen que aprender de memoria. Porque ahí está lo permitido, lo limitado, lo transmitido. Mito, mito, mito. ¿Paradigma qué significa? Digma es una palabra muy seria que en castellano tenemos una facilitación. Nos suena fácil si te digo, una de las etimologías más secretas del digma es el digo. Digo, digma, un dicho matriz, para decirlo fácil. Digo, ¿qué dijimos que era mito? Hablar, decir. Paradigma, ¿qué es? Un dicho matriz, para, al lado, como paralelo. Cuando yo quiero hacer algo, al lado mío, viste como en los dibujitos animados, como decíamos recién, el diablillo y el angelillo, empiezan a decírseme paralelamente, esto se puede, esto no, esto existe, esto no. Ese es el paradigma limitándome. El paradigma es lo que me dice al oído, paradigma, dicho al lado de mí. De antemano ya está el mundo prefritado, listo para llevar, la comida hecha para llevar, de antemano qué se puede, qué no se puede. Okay. Cuando algo, acá está la clave, lo que voy a decir ahora es, bueno, esto es en las 1001 noches, es lo que abre Aladino, cuando le dijeron que no se podía abrir la puerta. Y él no se quedó con el paradigma y encontró que las palabras mágicas. ¿Por qué esas palabras? Y bueno, eso ya es para trabajar en un nivel de plenario, pero las palabras mágicas, el nombre de Aladino, el nombre de Aladino, ¿a qué remitía? Remitía a estas cuestiones que estamos diciendo. Ok, para el caso ahora, yo quiero que se entienda. Él abrió un agujero donde todos decían no se puede. Ese es el precio, ¿ves? Hay que separar. Arturo, ¿qué hizo? Hizo un agujero donde los demás no podían. La espada, salida de la piedra, este es el agujero, la separación, lo que nadie quiere. Pero no se puede hacer desde lo denso. Por eso,
La gracia estaba en que lo hizo el joven más chiquitito de Las Mil y una Noches, el joven más chiquitito del mito del rey Arturo. No se puede hacer en lo denso. Yo no puedo hacer el agujero en lo denso. ¿Qué quiere decir? Con mi negocio en lo denso no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo en mí, en lo sutil, para que mi negocio lo haga en lo denso. La espada no era mágica para Arturo, porque en él estaba la magia. Lo mismo las palabras mágicas de Aladino, que era su espada. Bueno, ok. Lo que viene ahora es la clave, por eso digo, es lo que abre el portátil, es el ábrete sésamo. Cuando un dicho te está funcionando como mito, se tienen que prender todas las alertas, porque ahí la realidad ya decide por mí. No voy a lograr más que lo que me transmitieron, y lo que me permito y lo que me limito de entrada ya está decidido por lo que me transmito desde un paradigma que habla en mí. Primero entendamos que si nosotros hubiéramos nacido en la cultura de al lado, o 100 años antes, diríamos que lo que es real son cosas completamente distintas, porque todo lo que consideramos real es un mito. Los humanos no tenemos posibilidad de alcanzar lo real, para eso existe la iniciación, ir más allá del humano en cada uno de nosotros, el que se conecta directamente con lo real del universo, con el noumeno del universo para los griegos, con el baraka para los musulmanes, etc. Eso es lo que quería Cristo, conectarse con el baraka. Después lo transforman en palabras terribles, ¿no? Pero bueno, eso es las traducciones. Ok, bien. Como los humanos no podemos comunicarnos con lo real, inventamos mitos que nos dicen qué pasa con lo real, con la luna, con el sol, a través de historias. Pero cualquiera que vive dentro de un paradigma, la ley del paradigma que decíamos antes, cualquiera que vive dentro de un mito, se cree que el mito no es mito. El precio que yo tengo que pagar para ser aceptado por el mito es mi ignorancia. Avidya, dicen en la India. La avidya es conocimiento, sin conocimiento. ¿De qué? De desde dónde se origina lo que yo digo. Avidya es ignorancia de desde dónde hablo. En el método de la magia eso se llama el paso 1. La ignorancia desde dónde parto. Lo que yo digo que existe, que no existe, que se puede, que no se puede, que es real o no es real, todo eso ignora Avidya, el enemigo en la India, lo que Cristo perseguía como el verdadero esclavo, lo que nos esclaviza, de lo que había que liberarse, de la avidya. Eso me esclaviza, ¿por qué? Porque yo no tengo noción de que todo eso que yo digo que existe en lo real, existe en el mito. Y en otras culturas, por eso, se toma como real lo que en mi cultura parece efímero, parece inconsistente y viceversa. Lo interesante que es, a ambas les funciona. Si yo estoy sujeto a un mito que me dicen la realidad se construye en los sueños sueño, al día siguiente me encuentro con lo que soñé, en las noches siguientes me trae la respuesta para resolver lo que en lo real no puedo resolver. Me afirma, me confirma, o me responde, o me produce el contacto, por casualidad, paso 7 del método de la magia. Pero si yo me armo en una cultura que me dice los sueños son. Es un fenómeno neurológico, la ciencia es el mito moderno. Cuando uno se da cuenta de lo que nos pasa a nosotros con la ciencia, se da cuenta de lo que le pasa al humano con el paradigma imperante. Hoy, el paradigma imperante se llama la ciencia. Y nosotros nos creemos que lo que dice la ciencia es real. La misma ciencia se contradice a sí misma cada 3 años. La misma, la gimnasia es buena, no, la gimnasia es mala. El chocolate es bueno, no, el chocolate es malo. El vino tinto es malo, no, ahora es bueno. El colesterol, la grasa, las mismas. El hombre tiene 100.000 años de antigüedad. No, ahora apareció un resto fósil, toda la historia se fue. No, tiene 120.000. No, tiene la misma historia. La historia que hoy estudian mis hijos en el colegio no tiene nada que ver con la que me contaron a mí. Se ríe de las cosas que yo me creía en el colegio cuando me contaron. Lo mismo, la constitución física del universo. Einstein contradice en todo a Newton, pero a ambos les funcionó. Los cohetes llegaron a la Luna con la física de Newton, llegaron igual, pero estaba todo mal, según Einstein. ¿Por qué? Todo mito funciona. Esto es lo interesante, pero tiene sus límites. Entonces me paso a otro mito. El método de la magia te va advirtiendo cuando ya te hizo límite un mito, pero como general, de entrada, tenemos orientaciones inmensas que sirven por igual para las 11 dimensiones, los 11 pasos en los que se genera la realidad. La ciencia, nosotros nos creemos que está más allá del mito. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de la ciencia
todos dicen que es verdad lo mismo que después se les dicen. ¿Hasta dónde íbamos a buscar respuestas? No te digo mucho, es hasta 100 años atrás los humanos, a la religión. Les creíamos lo que decía el cura el domingo en misa, creíamos que esto está bien, que está mal, y que el hombre viene de tal lugar, y que... Hasta hace no mucho, hoy creemos en lo que nos dicen los sacerdotes con túnica blanca. Hemos cambiado catedrales por cátedras. Hemos cambiado teos por teorías. ¿Qué progresos hemos hecho? ¿Qué significa esto? Es todo lo mismo. ¿De dónde viene la ciencia? De 10 mandamientos. Incomprobables. Se llaman los 10 axiomas de Euclides. Y los 10 axiomas son axiomas. O sea, no le pides que lo compruebe porque contradice el concepto de axioma. ¿De dónde vienen los 10 axiomas de Euclides? De un sueño de Euclides. ¿De dónde vienen las Biblias? De los sueños proféticos. ¿Con qué inventó Descartes los 3 ejes cartesianos en los que se apoya la ciencia cartesiana? Un sueño inducido por sustancias extrañas. Después de hablar con la madre que era tarotista. ¿De dónde viene todo eso? No viene precisamente de un lugar distinto que del mito. Cuando uno ve esto se sacó la mochila de piedras. Ahora vamos a entender por qué. Por ejemplo, cuando un médico dice yo soy médico es porque ha estudiado una teoría específica que le han enseñado para ser médico. Por eso un médico chino es completamente diferente a un médico español y a un médico... Pero eso no resta que uno tenga el sellito en la frente, incurable. ¡Ah! Entonces, claro, por eso también entiendo que lleves tantos años investigando, porque al final nunca tienes la verdad que hay que... Sí, la verdad la tienes. ¿Cuál es? La que tú creas. En el sentido de crear y no de creer. Yo puedo elegir si yo creo la verdad o si yo creo la verdad. Si yo me la creo o si yo me la creo. Cuando dice esa frase tremendamente mal traducida, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, estaba hablando de lo que tú hablaste recién. Porque Cristo no usó la palabra verdad 2 veces. Usó 2 palabras distintas, una en hebreo y otra en griego. Cristo dijo, conoceréis la aletheia y la emuná os hará libres. ¿Qué es la aletheia? La verdad que me fue dada y yo me la creo. Y lo que me va a hacer libre es la emuná, la verdad que yo, escucha qué palabra maravillosa, emuná, es la etimología de emanar, imán, amén, será como yo dije, amén, emuná. Si yo me quedo con la aletheia, esa es la que tengo que conocer, por eso Cristo era un método lo que te estaba dando, conoceréis la aletheia, tengo que conocer a qué mitos estoy encarcelado, sujeto, y la emuná os hará libre. Lo otro no funciona. Traducir verdad por igual las 2 veces. No, yo todos sabemos la verdad de un montón de cosas. Y no por eso... el vídeo de Ágape y Eros, el de la pareja, el de las dos amores. El ágape es el del being one del que hablábamos antes. El being one, el ágape. Cuando Pedro le dice, yo te amo, y Cristo le pregunta, ¿pero tú me amas? Sí, maestro, te amo. ¿Pero tú me amas? Sí, maestro. Uno dice un diálogo de sordos. No, es que hay que ir a la lengua original. Y Cristo le está preguntando, ¿tú me ágape? Y Pedro le responde, yo te fileo. Fileo significa amor familiar, claro, porque eran hermanos. Por eso Cristo le vuelve a preguntar, ¿pero tú me ágape? Ahí adquiere todo sentido. Bueno, ahora bien, vale. La verdad, uno dice, bueno, ¿cuándo voy a conocer la verdad? No es a conocer, es a crear. La definición de verdad es muy certera. Si quieres nos detenemos un minuto más en Cristo. No sé si te parece un desvío o si no. Me parece. Luego vamos a caminar para aterrizar en un cosa, pero sí. Cuando Cristo tiene que responder por la verdad, y esto es muy serio, porque está en las actas de Pilato. Lo que pasa es que la gente lee los 4 evangelios que le han vendido como canónicos, verdaderos. En las actas de Pilato dice claramente lo que pasó. Cuando Pilatos le pregunta a Cristo, en el juicio, en el momento previo a la cruz, ¿y qué es la verdad? Y lamentablemente ahí queda como que Cristo no respondió. Las actas de Pilato cuentan, junto con un relato que después hace Juan, que fue el único que estaba ahí en ese momento, que Cristo lo que hizo fue esto. Esto es mostrarse él. No es que no respondió, respondió con un gesto. En latín, lo que Pilato le preguntó es, quid veritas est? Quid veritas est. Porque ¿en qué lengua habla? Yo como investigador, es uno de los temas que... ¿Cómo pudieron charlar Cristo y Pilato? Quiere decir que había una lengua en común. La lengua en común que aunque hablaban los romanos con los hebreos era el latín. Quiere decir que Cristo hablaba latín, entre otras lenguas. Bueno, ok. Pilato le pregunta, quid veritas est? Esto yo le enseño la historia oculta de Cristo con muchos argumentos que demuestran la cuestión así. Ok.
Cristo, al ponerse así, armó un anagrama. Est, vir, quid, adest. Es las mismas letras de quid, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el quid de la cuestión? ¿Viste cómo se dice el quid de la cuestión? Esa es la palabra en latín. Quid veritas est. Cristo se mostró él. Est, vir, quid, adest. Es un anagrama de las mismas letras que dijo Pilato. ¿Qué significa? Est, vir, quid, adest. ¿Qué es la verdad? Este hombre virtuoso que tienes delante. Este virtuoso, virgos, hombre, que tienes delante. ¿Qué quiere decir? Él encarnaba la verdad. ¿Por qué? Él lo dijo 2 veces, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque donde yo digo, hago. Ah, eso es la verdad. Si yo digo que voy a hacer algo y lo hago, lo conformé, lo transformé en verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Algo en lo cual yo tengo que tener la palabra. Ahí empieza la magia. Una palabra con suficiente emuná, como decíamos antes, lo que lamentablemente se traduce por fe. Todo lo contrario. Con suficiente emuná como para emanar la realidad que yo digo. Pero si en mí hay un paradigma que habla por mí, se produce ruido, entonces lo que yo digo no se genera, porque algo en mí produjo un desvío, como pasó cuando Antonio Moll no escuchó que él necesitaba crecer él antes de pretender abarcar tal cuestión. Eso en él es un paradigma que él no atravesó, se lo encontró afuera. Muy bien. Entendiendo esto, entendemos todo. Hay paradigmas que hablan en ti. Hay paradigmas que hablan en mí. Hoy, afortunadamente, los paradigmas son perfectamente identificados, perfectamente ubicados gracias a la magia, porque la iniciación hace esto, detecta de qué paradigmas nos tenemos que limpiar, separar, dividir. Ese ego en el cual no nos podemos apoyar, sino que tenemos que trascenderlo. ¿El ego qué es? La sumatoria de los paradigmas imperantes. La ciencia es el paradigma en el que hoy estamos atrapados. Entonces, si la ciencia nos dice, está científicamente demostrado algo, ¿nosotros qué hacemos? Automáticamente computamos en nuestro cerebro, es verdad. Chao, perdí. Dejamos de pensar, dejamos de buscar. Si la ciencia dice, está científicamente comprobado en nuestro cerebro, que ese mito acepte como verdad algo, se transforma automáticamente en un concepto filosófico llamado la verdad. Entonces ya no intentamos por ahí, en forma inversa. Si la ciencia nos dice, no está comprobado tal cosa, o está comprobado que eso no es así, creemos que no es así. No es así en ese mito, el mismo mito que se contradice, como decíamos antes, cada 10 años. De la ciencia que derivan 2 más de los 4 paradigmas que imperan en el cambio de era. Cuando uno está advertido de cuáles son los 4 paradigmas y dónde operan, ya está. Tiene identificado al enemigo. Alejandro Magno decía, enemigo invisible, enemigo invencible. Esto es tal cual. Si el enemigo es invisible y en mí opera, es invencible. Cuando yo lo desoculto, por eso llaman también camino del ocultismo, no le tengan miedo a la palabra, ocultismo, ¿qué significa? Y precisamente usar eso oculto que estaba en ti. Para eso lo tienes que desocultar. Por eso, primera mitad de método, desoculta lo oculto. Segunda mitad de método, a eso lo tomo como materia nutricia para lo que yo quiero generar. Bueno, la ciencia genera 2 paradigmas más, que son en los cuales un negocio se trata de apoyar, una pareja se trata de apoyar, una evolución espiritual. Esos 2 paradigmas son 2 ramas ciencia. Ciencia política, la política. Ciencia económica. Desde que la economía y la política son estudiadas como ciencia, empezaron a fracasar de un modo estrepitoso. Esto tiene fecha de datación. En la década del 30 y pico entran en las universidades la economía y la política. Desde ahí en más andamos rebotando entre supuestas mesías económicos, supuestas derechas, izquierdas, centro, y la humanidad cada vez, no lo digo yo, informes oficiales de la UNESCO, tiene la peor economía de la historia de la humanidad. Apoyado en un paradigma, se surgieron dos puntas de hidra. Todos esos a su vez se apoyan en un paradigma inicial, la ciencia, de donde surgen la política y la economía, a su vez es raíz de esas 2, pero hay una raíz de la raíz. ¿Cuál es? La religión, decíamos antes. Tú le crees a los científicos. Y si los científicos dicen tal cosa, tú les crees. Por eso Lacan viene a advertir, la ciencia es la nueva cara de la religión. Hoy ya lo dicen los científicos. La ciencia es la religión. Creemos cosas que no podemos demostrar, pero las tenemos que tomar como base. Y está bien, no es un problema. El problema está que tú te creas que sea algo distinto a creencia. ¿Por qué? Por eso te decía, te quitas la mochila de piedras. Si tú entiendes que eso, si te sirve, tómalo.
¿Yo qué estoy haciendo con la computadora en este momento? ¿Aprovecho el paradigma de la ciencia con la tecnología? Claro que sí. Para eso tuve que aprovechar el paradigma de la economía, tuve que aprovechar la posibilidad de comprarlo en un país cuya política... Pero cuando me dicen no, como los guardias el 22 de diciembre del 2012 en el parque, y por razones políticas ellos tenían la orden de entrar y sacar a toda la gente, el paradigma no me detuvo. Ahí generamos realidad nueva. Bien, ya estamos haciendo cosas muy concretas. ¿Cuál es el cuarto paradigma? Política, religión, economía, ¿y el otro? El que menos queremos saber, ¿ves? Queremos saber que es un paradigma. Vale. Y entonces, ¿cómo salimos de ahí en el caso de la empresa? Todos los empresarios que conozco están metidos en el paradigma de lo que económicamente tiene que funcionar, de las normas del marketing, las normas de la estrategia, las normas de la gestión. Todo está basado como en base a unos pilares súper estructurados. Todo es demasiado rígido. Lo estás entendiendo perfectamente. Cuando alguien va a emprender un camino, ¿qué sucede? Sigue los caminos del mito que ya están armados, que le sirvan para lo que le sirvan, fenómeno. Pero si se limita a eso y no limita al mito, ¿cuándo hay que separarlo? Cuando me limito. Si a mí me dicen, bueno, tú no puedes hacer tu empresa si no sigues publicidad, marketing. Ok, yo hace 35 años conduzco esta escuela, te lo decía el otro día, no hay año en que el crecimiento no sea superlativo, exterior, interior, en todos lados, y jamás hice una línea de publicidad. Nunca. ¿Qué quiere decir? Ese límite en juego, que en su momento, al principio, yo no lo hacía porque no tenía dinero para la publicidad. Estoy hablando de 30 años atrás. Yo no tomaba el camino de la publicidad porque me hacían monstruosas las cifras que había que pagar para que un segundo en la televisión digan el nombre de la escuela. Me parecía un abuso. No lo tomé y sabía. Ok, ¿qué hice? Limité al mito. Separé el mito de la economía y todos los estudios de mercado decían que si yo quería que me conozca la gente, ok, 35 años después ellos fundieron y yo estoy con una escuela floreciente en todo el mundo. ¿Qué significa? Mira lo que pasó. Quienes no se limitaron al mito imperante son los que generaron un mito nuevo. Al canto nos llamamos en cualquier lado. Digo al canto, los Beatles. John Lennon no había estudiado la música, que se supone que era el paradigma que había. Una de las cosas que uno más raro es John Lennon no sabía leer una partitura. Ok, ¿y eso qué hizo? Que no se limite al mito del conservatorio. Uno entra al conservatorio a conservar, no a crear. Él era el creativo, porque no siguió el límite del conservatorio. No aprendió ay, qué palabras, por Dios, ejecutar música, ejecutar, matar. Es lo que hacen cuando quieren tocar por la vía del conservatorio el instrumento. Ejecutan a la música, sí, la están matando. No te da ganas de vivir con esa música, no es música viva. Ok. Vamos a otro campo. Steve Jobs. Steve Jobs dejó Harvard, dejó la universidad, creo que era Harvard, estoy casi seguro, pero estoy seguro de que dejó la universidad, no se limitó cuando vio que para lo que él quería lograr no le servía. Bill Gates, qué casualidad. Parece que son dos bandos opuestos, ¿no? Barcelona y Real Madrid, uno puede decir. Sin embargo, los dos tienen un fondo en común. ¿Cuál? Un foco en común que es, ninguno de los dos se limitó a lo que era el paradigma imperante, cuando vieron que lo que ellos querían lograr, no lo iban a lograr siguiendo esos límites. Hace poco, ahora en este mes, el mes pasado, salió en todos lados este muchacho de 25 años que en 15 minutos ganó $20 millones por internet, porque generó algo que rompe los límites de los... El niño este que se colaba con el rey, con no sé qué, haciéndose pasar por fulanito. Ese niñito en la Biblia es David, que no se limitó a lo que había que hacer. Él usaba algo que los demás no, pasaban el límite, con la música tocaba el arpa, tocaba una especie de arpa. Es decir, él entendió que no se limitaba a no se puede pasar. ¿Qué quiero que se entienda? Si los paradigmas imperantes, religión, economía, política y ciencia, me sirven para lo que yo quiero, los sigo, hasta que me limitan y me dicen tú no puedes, porque no tienes, porque no sabes, porque no debes. Ahí es donde abandono esa montura. Y cuando lo digo así, lo digo muy a propósito. Los 4 paradigmas imperantes del cambio de era, del apocalipsis de la vieja era, son los que en la Biblia, y esto yo lo he estudiado en detalle y he dado plenarios enteros demostrándolo, son los 4 jinetes del apocalipsis. Te conducen a lo peor. Uno no puede pasar del apocalipsis montado en los 4 jinetes del apocalipsis. Son 4 monturas que te llevan al límite. Pero para pasar al otro lado del apocalipsis hay que bajarse a tiempo de esas monturas. ¿Qué son los 4 jinetes del apocalipsis? Otro día, si quieres, te lo demuestro con toda
son la economía, la política, la ciencia y la religión. Están descritos en el Apocalipsis. Los mismos 4 muñequitos que en la roca Hopi, de la que te hablaba antes, están descritos como los 4 que cuando llega la gran luz, el 22 de diciembre del 2012, los parte el rayo y no pueden seguir avanzando. Qué casualidad, los Hopi, los hebreos y los sumerios, de donde viene el Apocalipsis. Y los Hopi nos cuentan lo mismo. Hay 4 que tienen el límite en la nueva era. Si tú sigues montado en eso, te parte el rayo. El plasma que entra, te parte. Salirte del mapa, siempre y cuando el mapa, o sea, utilizar el mapa, el mito mientras te sirva, y salirte de él en el momento que te esté limitando para conseguir lo que tú quieres. Pero es que aquí está la clave. ¿Y cómo y quién sabe lo que quiere? Porque... Claro, tenemos por ahí. La mayoría de la gente dice ganar dinero. Yo quiero ganar dinero, pero bueno, es que ya no se sabe más. Bueno, ok, mañana gané 10 centavos. Ya está cumplida la invocación. Claro. Yo gané dinero. En forma inversa. En el 2099 gano la quiniela, la lotería, el loto de cada país. Yo no dije cuándo lo quiero ganar. No dije cuánto quiero ganar. Entiendes que el universo empieza a escuchar un paradigma mientras yo creo que... Es como que yo le diga al taxista, Krishna en el Bhagavad Gita, la deidad, es el cochero, el auriga. Tú tocabas la oreja recién, auriga justo, el que escucha, el universo, la divinidad, escucha tus instrucciones. Entonces, pensemos el auriga, el que manejaba el carro, ese es Krishna. Y cuando la humanidad le habla, ¿qué le dice? Krishna sigue las instrucciones que le da la humanidad. Si yo al taxista le digo, bueno, quiero que me lleves a divertirme, no sabe a dónde me tiene que llevar. Si yo digo, quiero que me lleves a la riqueza, no sabe el universo a dónde me tiene que llevar. ¿Riqueza de qué? Ok, te voy a tirar una cantidad enorme de tumores en tu cuerpo. Rico, mucha cantidad, riqueza de tumores. ¿Entiendes? Porque en mí yo creo que estoy diciendo, esto es primera mitad de método, que es la parte nígreda, la parte de división, separación. ¿Con qué lo hago? Todas las iniciaciones lo muestran. ¿Por qué Dios tiene que hablar? Si no había nadie más en el universo, ¿por qué para crear Dios habla? Te está dando el método de contacto con tu divinidad, de despertar de tu divinidad. Dios es el logos, es la palabra. Dios tiene que hablar porque si no, no se escucha. Y si no se escucha, no puede enterarse de lo que dice. Pregunta fundamental, ¿por qué Dios dice? Todas las Biblias, el Popol Vuh, la Biblia hebreo-cristiana, todas, y Dios dijo. Si no había nadie más, ¿por qué dijo? No, yo tengo claro en mi cabeza, no me hace falta, no sirve. Ni el mismísimo Dios se salvó de tener que decir, haya luz, sepárense, separa aguas de arriba de aguas de abajo, separen las especies, primero separa, divide. Porque lo primero es hablar para separar. ¿Por qué? Porque al hablar me escucho. Hay 4 claves. Ya estamos muy en el límite de tiempo. De esto, si quieres, podemos hacer una tercera parte cuando tú quieras. No quiero invadirte. Digo. De esto hay mapas iniciáticos que te dicen, hay 4 verbos claves que cuando tú te los escuchas tienes que hacer sonar la alarma. De paso, pie de página. Así uno aprende a escucharse cuando habla. Y cuando uno aprende a escucharse cuando habla, está generando circuitos neuronales vírgenes, que hasta ahora no se generaban. Frescos, ramificaciones neuronales frescas, porque el humano o escucha o habla, no sabe escuchar y hablar al mismo tiempo. Lo mismo hace con el amigo. El amigo habla y el humano no lo escucha. Está comunicándose en un orden de qué me quiere decir, no qué me está diciendo. Estamos tratando de entender lo que dice, no de escucharlo. Entonces el otro te dice, yo quiero poder ganar dinero con vos, y uno piensa que él quiere ganar dinero conmigo. No, él quiere poder ganar dinero conmigo. Cuando llegue el momento en que lo haga, algo lo va a desviar, porque no quiere más que poder hacerlo. Si uno escucha lo que dice, aprende a escuchar lo que otros dicen. No hay desengaño posible, porque como dicen los tibetanos, método infalible para nunca desengañarse, nunca engañarse. No me puedo engañar porque te escuché lo que vas a hacer. Entonces yo puedo, en el mejor de los sentidos, usarte y que me uses. Yo soy tu casualidad, tú eres mi casualidad. ¿Para qué? Hasta donde sé que vas a llegar, si no pasas ese límite interno, de que cuando puedas hacerlo, algo te va a venir. Un ataque de hígado, un ataque de caspa, te vas a morir. Algo va a pasar que no vas a ganar, porque tú querías poder ganar. Krishna aceptó. Ok. ¿Qué quiero que se entienda con esto? Hay 4 palabras que de entrada nos tienen que hacer sonar las alarmas. Son 4 verbos. Cada verbo representa un paradigma. ¿Qué es la ciencia?
Etimológicamente, ¿qué significa ciencia? Saber. Ok. Primer lugar de alarma. Yo no hago porque no sé. Yo hago lo que sé. Si no sé, no hago. Los griegos que inventaron la ciencia, Aristóteles, iniciado, inventó la ciencia. Los griegos enseñaron exactamente lo contrario. No hay que saber para hablar. Hay que hablar para saber. Nosotros, si no sabes, no hables. Y creemos que es un mérito saber y que si uno no sabe, no tiene que hablar. Ok, toda la iniciación empieza cuando alguien no se detuvo ante el saber. Mahoma, en la caverna, lo que dejó de hacer la égira, en la caverna, ¿qué le dice Jibril? Lo primero que le dice el ángel, lee, y le muestra un texto. No sé leer. Lee, ¿ves? No se detuvo en el no saber. Tenemos un nuevo mito del Islam. No hay que saber para hacer, hay que hacer para saber. Cualquier cosa que se apoye en el saber, tienes que entender que mientras te sirva para lo que quieres, genial. Pero si no sabes, no por eso se llegó al límite de lo que puedes hacer. O sea, volviendo a Big One, es positivo porque aquí hizo, aunque no sabía, se le escaparon un montón de... Cuidado, no nos quedemos con la parte que le gusta al yo nada más. Al mismo tiempo, no supo de lo que en él tenía que saber. ¿De qué límites en él? Porque el saber es un problema cuando nos hace obstáculo. Y él, dijimos, no nos limitemos a lo que sabemos o a lo que no sabemos. No quiso saber de los límites en él, por cualquiera de las dos vías. Lo mismo con el verbo, entonces, bueno, el saber. ¿Qué me hace? Me suena la alarma de la ciencia. La ciencia me está haciendo de límite. Si yo no sé, no hago, y yo voy a hacer lo que sé. Límite de paradigma quiere decir transmito el mito y no voy a lograr algo más que lo ya logrado, y lo que en mí ese mito decide que se puede lograr o no. Verbo de la economía, lo mismo, por la vía del verbo, que son los economistas, los que nos enseñan a tener el dinero que queremos tener, a aprovechar lo que tenemos, a obtener más interés para tener más, el verbo tener. Yo no tengo, por eso no puedo hacer. Yo puedo hacer dentro de lo que tengo. Chao, caíste en el paradigma de la ciencia económica. Limitarse al saber o no saber, limitarse al tener o no tener, es estar atado a dos de los cuatro caballos del Apocalipsis, de los cuatro jinetes del Apocalipsis. El otro verbo, saber, tener, el verbo que representa el político en ti, el paradigma de la política. Poder. ¿Qué quieren los políticos? Poder. Yo no puedo. Está mal si yo hago tal cosa. Yo voy a hacer lo que yo puedo. ¿Qué querés que le haga si no puedo? Trato y no puedo. Ok. Yo hago lo que puedo. Ok. Todo eso nos tiene que encender la alarma. ¿De qué? De que ahí el paradigma de la política afuera va a decidir sobre mí. Entonces me van a poner impuestos que yo no pueda pagar, me van a poner leyes en contra, porque el político en mí cedió ante lo que yo quiero lograr. Lo mismo si el tener o el no tener es ante lo que yo cedo. La economía de afuera me va a frenar. El dólar va a aumentar cuando a mí no me convenía, el dólar no va... Lo mismo si el saber o el no saber en mí. La ciencia afuera me va a frenar. Lo que te frena afuera te espejea cuál de los cuatro jinetes del Apocalipsis ha puesto de rodillas al mago en ti. Y el último, el peor de todos, el más difícil, la religión. Yo no creo que lo voy a lograr. O yo creo que esto es lo que tengo que hacer. El creer o el no creer pone de rodillas a tu mago ante el religioso en ti. Esta es una guía rápida que al mismo tiempo ejercita músculos mentales mientras la desarrollamos, porque para esto tengo que estar atento a lo que digo cuando hablo. Además se transforma en divertido. Divertido en el sentido original de la palabra, dividir, ¿Qué es disfrutar? Distinguir frutos. Ay, no, distinguir es malo, dividir es malo. No vas a disfrutar nunca en tu vida. Termina pasando lo que pasó en el Big One. Distinguir frutos. Dios quería que Adán disfrute. Lo sabemos porque quiso que distinga frutos. Este te lo comes, esta manzana no. Quiso que disfrute. Una de las maneras sufíes de entender la Biblia es el pecado capital es no disfrutar. Por eso en la iniciación todo es burbujeante. Porque disfrutamos. Cuando yo en mí escucho esos desvíos, cuando me doy cuenta estás ahí acechando, el enemigo, el científico en mí, el economista. Es divertido, porque
disfruto habiendo pescado, como dicen los chamanes, yo hasta ahora era la presa, ahora me doy vuelta, soy el cazador y te percibo a ti. Hasta ahora me perseguía el científico, eso sí, eso no, el economista tienes, no tienes. Ahora yo me doy vuelta y te cazo a ti, que yo hasta ahora era el objeto de tu caza. Esto sigue un mapa. Ese mapa es universal y es de todas las iniciaciones. Lanzo ahí para quien quiera también hacerlo y a identificar esas dos caras, lo que tú has dicho. ¿Qué sabemos y qué creemos que sabemos y qué sabemos que no sabemos? Nos sirve a nosotros y cuando nosotros servimos al saber. Cuando el tener nos sirve a nosotros y cuando nosotros servimos al tener. Cuando el poder y cuando el creer. Exactamente. Pues que tengo y que no tengo. Que puedo y que no puedo. Que creo, que no creo, que sé y que no sé. La general es nunca frenarme por lo que sé o por lo que no sé. Nunca frenarme por lo que tengo o por lo que no tengo. Nunca frenarme por lo que puedo o por lo que no puedo. Nunca frenarme por lo que, como si fuera el sé o no sé. Los cuatro para mí. ¿Qué quiero que se entienda? Nunca frenarte significa, entonces yo no me limito, transmito un mito nuevo y ahí y recién ahí y solo ahí, y por favor que esto quede claro como corolario, solo ahí me asiste la magia. Cuando no me frené ante el no tengo, no puedo, no sé, no creo. Por eso el tercer día la pasaron bien en el Being One, porque no se frenaron ante esto. Esto está claro, pero dependió, y dependió del paradigma imperante, de que los demás le pongan el dinero, de que la misma audiencia le ponga el dinero, y depender de uno de los paradigmas garantiza el problema que él no vio en él. El mall, su apellido. ¿Qué es un mall? Un lugar de comercio. ¿Y con qué él se frenó? Le dijeron que era comerciante, que era el negocio de la espiritualidad, y se frenó contra el tema del dinero. ¿Ves que hay un sonido? Ese sonido lo traemos en nosotros y lo llevamos en la frente. ¿Por qué Steve Jobs solo pudo trabajar? Y como padre era un fracaso, porque el Jobs estaba en sus sonidos. ¿Por qué Antonio Moll? Un mall es eso. Un mall es un lugar de comercio. Y se le transformó en algo que más allá de sus buenas intenciones, y esto no se resuelve con juicio. Sí, es lo que te decía, que la estafa del coaching y del todo esto, porque... Pero ves que contra lo que chocas necesitas aprender a escucharlo porque está en ti. A partir de ahí se abren preguntas trascendentales. Y si yo me llamara Pérez en vez de Moll, bueno, son preguntas para otro momento. Yo de verdad cada día me fascino más contigo y con tu capacidad de relacionar cosas, porque ya no es lo que sabes, es que cómo conectas. Lo fascinante es el método de la magia. Es para simplemente saber identificar cada uno, dónde están sus mitos y poder cambiar esos paradigmas. No solo poder cambiarlos. ¿Cuál es el mapa que te enseña a detectar dónde está el poder, el saber, el tener o el creer haciéndote obstáculos? Hay mapas iniciáticos, milenarios, que nos dejaron las culturas originarias para generar nueva era. ¿Y qué es generar nueva era? Generar lo que no existía antes, tu mito propio. El espejo, das vuelta al espejo. En lugar de eso, ver qué pasa afuera, ves lo disuelves en ti, se disuelve afuera. Mira, acabamos de presentar en la Feria del Libro, no sé si se ve, ese libro, Anécdotas de Magia Iniciática, ese texto es de personas de la escuela que aplican esto a todo. Gente que ganó campeonatos mundiales aplicando esto. Gente que hizo su negocio aplicando esto. Gente que se curó cuando le decían los médicos te quedan 3 días de vida aplicando esto. 22 relatos de personas de mi escuela que demuestran que cambiando el mito a tiempo, primero enterándose cuál mito les hace límite, ubican, como recién vimos en Moll, en Shock, enterándose dónde está eso y usándolo en favor propio, generaron una realidad que los especialistas, los que saben, tienen, pueden y creen de cada cuestión, les decían que era imposible. Existe y es un mito nuevo. Nos hemos encarnado para eso, no para generar realidad nueva, sino para adquirir conciencia de divinidad en nosotros, gracias a generar realidad nueva. Infinitas gracias nuevamente, y si quieres armamos una tercera parte donde armamos el mapa. Muchas gracias de nuevo. Estamos en contacto y seguiremos seguro estrujando tu conocimiento. Es una diversión, un disfrute, todas esas palabras. Me quedo súper contenta y súper motivada con toda esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes también y nos vemos en la próxima, que lo que queda también pinta muy bien. Bien, el agradecido soy yo y gracias.